Bueno, y hablando de los ayunos, ¿no? Muy conocidos, los que más se conocen, ¿no? Son el ayuno intermitente de 12, 14 o 16 horas. ¿Qué opinas de estos tipos de ayunos? ¿Qué tipos de ayunos son interesantes? ¿Qué recomendaciones les daría a una persona que quiera iniciarse en el ayuno? Si miramos lo que nos dice la evidencia científica, no se ha demostrado que sea mejor 12 ni 18. Con 12 horas, a partir de 12 horas, está bien y genera unos ciertos beneficios como los que tú has contado, del reposo digestivo, los beneficios para la microbiota intestinal. ¿Qué es mejor? ¿Saltarme la cena o adelantar la cena o el desayuno o retrasar el desayuno para poder dejar esa hora, ¿no? Y bien. Vamos a dar comienzo a la grabación del primer podcast de Escuela de Alimentación. Hoy vamos a comenzar con mi compañera Ana Molina, que es compañera, nutricionista, amiga también. Bienvenida, Ana. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Así que nada, nos va a contar un poco quién es, a qué se dedica y vamos a hablar de cosas muy interesantes sobre alimentación que os puedan ayudar. Muchas gracias, Alicia. De verdad, muchas gracias por tenerme aquí como invitada en este primer podcast. Y bueno, pues yo soy también dietista nutricionista, pero antes de eso fui farmacéutica. Y mientras trabajaba como farmacéutica en Inglaterra, decidí empezar a interesarme por la alimentación, la nutrición y estudié el grado de nutrición y dietética. Luego, más adelante, pues me hice un experto en innovación y bueno, de ahí todo lo que hablaremos en la sesión de hoy. O sea que tenía ganas realmente de Sí. transformar un poco tu profesión. Yo siempre digo que la alimentación es una mezcla, o sea, cuando estás en la cocina, ¿no? Entre un estudio de arte y un laboratorio realmente, ¿no? Pues, un poco por lo que estabas diciendo. Porque al final estás mezclando, ¿no? Alimentos, ingredientes y luego una obra de arte porque pues, es bonito, tiene color, sabor, ¿no? Entonces, bueno, sí que puede venir un poco por tu búsqueda de esa profesión que te gustaba desde niña. Cuando volviste a España, ¿cómo se transformó tu vida laboral? Fue un cambio absolutamente radical en todos los sentidos, ¿no? Y si te digo la verdad, después de ello, antes había estado viviendo en Italia, había estado viviendo en Granada, había estado viviendo en Inglaterra y siendo de Almería, volver a Almería creo que fue la adaptación que más me costó en toda mi vida hasta el día de hoy, ¿eh? Pero es verdad que mientras estaba allí en Inglaterra, yo observaba algo cada año que pasaba trabajando allí que no me dejaba estar tranquila, ¿no? Que me generaba como una inquietud y era todo ese movimiento de fármacos, de medicamentos, de enfermedad. Y yo siempre que venía un paciente, yo les conocía, venía con una receta nueva, ¿no? Para un fármaco para la tensión o para el colesterol o para el corazón. Y siempre les preguntaba, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pauta nutricional? ¿Te ha dicho algo tu médico sobre tu alimentación? ¿Hay algo que tengas que cambiar? Y siempre me decían, no, me ha medido y me ha dado la prescripción, ¿no? O sea, tengo X colesterol, tengo X tensión, tengo X azúcar, por tanto me dan esta medicación, pero no había un cambio, ¿no? Entonces yo, que en la carrera ya algo habíamos estudiado con respecto a la importancia que tenía la alimentación en todos estos parámetros, ¿por qué no había cambios nutricionales, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, vale, Ana, si quieres incidir en la salud, hay que ir más para atrás, hay que ir al origen. ¿Cuál es el origen? El origen son los alimentos, ¿no? Entonces fue un poco ahí cuando decidí estudiar la carrera de nutrición y cuando decidí que el origen de los alimentos y el origen de la salud a través de la alimentación también estaba en los alimentos. ¿Y cuál es la cuna de la producción alimentaria? Pues Almería. Qué interesante, ¿no? Es verdad que la prevención es muy importante, ¿no? Porque sin prevención al final pues, el desarrollo de la enfermedad está más que asegurado. Pero yo siempre pues resalto, ¿no? La falta de prevención en la sanidad, ¿no? Claro, venimos, supongo que cuando volviste a España, en Inglaterra creo que es diferente. Cuando volvemos a España y vemos esa carencia que hay en la sanidad pública, ¿no? de prevención, de presencia de nutricionistas, etcétera. No sé cómo lo viviste tú todo esto, ¿no? Porque al final tienes que dedicarte en el sector privado, ¿no? Y no todo el mundo puede permitirse. Pero sería interesante, ¿no? Que no sé cómo lo ves tú, que en la sanidad pública estuviéramos más presentes. Sí, la verdad es que es muy grave. Yo creo que es muy grave que siendo la enfermedad cerebrovascular es la primera causa de muerte en el mundo, ¿no?
la enfermedad cerebrovascular está 100% relacionada con hábitos de vida modificables. Entonces, causando tantas muertes, se dice que un 40 millones de muertes anuales se deben a este tipo de enfermedades, enfermedades que se pueden prevenir con hábitos. ¿Por qué no estamos haciendo más, no? Y es que yo también pude observar y he venido observando a lo largo de los años que hay una cierta desconexión entre todas esas partes que conforman la salud, una alimentación saludable, un estilo de vida saludable y demás. Desde luego, el que no haya dietistas nutricionistas en la sanidad pública ya salta la primera alarma, ¿no? Porque es que no se le está dando importancia a esto. Bueno, la carrera en medicina no tiene nutrición, pero en cambio acudimos a los médicos también cuando estamos enfermos y cuando queremos... y también se dan pautas, ¿no? Tampoco se deriva tanto desde la medicina hacia la nutrición como a lo mejor se debería, ¿no? Y sí que es verdad que esto, por un lado, es muy importante, ¿no? Que se le dé más importancia dentro de la sanidad, pero es que desde la producción de alimentos también se le debe dar mucha importancia. ¿Por qué? Porque al final, con los ritmos de vida que llevamos, compramos más que cultivamos y cocinamos. Entonces, al final, estamos en manos de lo que estamos comprando, ¿no? Claro. ¿Y quién? O sea, hay profesionales sanitarios, hay nutricionistas, hay tecnólogos alimentarios en esa industria de producción de alimentos. Pues no tanto, ¿eh? No tanto. Y eso fue algo que me di cuenta cuando yo volví en el 2011, ya hace unos cuantos años, que me fui a trabajar directamente en el sector agrícola y había muchísimo desconocimiento de las propiedades nutricionales y saludables de lo que se estaba produciendo, ¿no? Y de ahí, desde la producción hacia la industria, hacia el consumidor final. Entonces, al final es algo bueno, que es complejo, pero que poquito a poquito hay que ir. ¿Cómo has vivido tú esa experiencia, ¿no? De entrar en un sector pues, más cerrado, más hermético en ese sentido, ¿no? El romper con lo que ya estaba establecido, el intentar suplir un poco esas carencias que ibas observando. Cuéntanos un poco cómo lo has vivido tú. Pues al final fue más gratificante que duro, ¿sabes? Porque te das cuenta de que también por el otro lado se está receptivo, ¿no? O sea, la gente también quiere el bien. Y si, por ejemplo, cuando yo hablaba de las propiedades en el sector, yo iba haciendo charlas a las diferentes cooperativas de productores, hablando de las propiedades nutricionales y saludables de los alimentos, y la verdad es que todo esto era muy bien recogido, ¿no? Al principio como que no se le daba mucha importancia o no se conectaba, pero bueno, como yo a lo mejor tampoco me había planteado la dificultad de la producción de los alimentos, ¿no? Es una cosa que ahí quedaba por hecho y tiene una complejidad enorme, ¿no? La complejidad que tiene la producción, la complejidad que tienen aquí en Almería pues los invernaderos, ¿no? En fin, luego también la complejidad de llevar un producto a un lineal, la transformación del alimento, que es algo en lo que yo ahora trabajo mucho con la industria, porque también es verdad que cada vez se le está dando más valor y cada vez los consumidores estamos buscando más alimentos saludables dentro de los lineales de los supermercados, ¿no? Dentro de esta comida rápida, saludable. Y estamos intentando que sean los productores primarios los que nos den esas opciones y no a lo mejor, productores de otro tipo como puedan ser alimentos directamente de comida rápida, grandes cadenas de comida rápida y demás. Ejemplo, ¿qué quiere decir con esto? Pues que estamos intentando que sea un productor de tomate el que dé una comida preparada tipo gazpacho o salmorejo con la mejor calidad posible nutricional como comida rápida, que no pues otro tipo de alimento como pueda ser pues una lasaña rápida preparada, una hamburguesa o algo así. Claro, aquí es verdad que se observa mucho, ¿no? El ritmo de vida que llevamos últimamente, ¿no? Yo siempre digo que se está normalizando un estrés crónico, lo cual eso genera, pues, aparte de una desatención en nuestra alimentación, pues patología, inflamación, ¿no? Todo lo que tu cuerpo va experimentando con ese tipo de alimentación. Y lo que dices es muy interesante, ¿no? Porque la gente ahora mismo no tiene tiempo porque hemos normalizado ese ritmo de vida, cosa que también creo que deberíamos de abordar, ¿no? Para dejar de normalizar, ¿no? Y atendernos también a esos niveles, ¿no? Vamos un poco a la búsqueda de lo rápido, lo fácil, el no atender nuestra alimentación, ¿no? No tengo tiempo para cocinar, que la cocina realmente y nuestra alimentación es un cuidado básico de nuestro cuerpo, ¿no? Al final nuestra máquina es el cuerpo y tiene unas necesidades mínimas y básicas y entre ellas está la alimentación, ¿no? Es verdad que porque esa es la realidad que tenemos y lo que hablaba era muy interesante, ¿no? Ya que estamos en ese punto, vamos a intentar utilizar a la industria alimentaria
para un beneficio para el consumidor, ¿no? Hay dos vías, ¿no? Hacerlo así o hacerlo también como estamos viendo, ¿no? Cosas rápidas, con un listado de ingredientes eterno, ¿no? Que eso no hay quien lo lea, ¿no? El tema del etiquetado y tal, que ahora lo hablaremos también, si te parece. Creo que es muy interesante lo que nos cuentas y el que te hayas colado ahí, pues hace mucho bien, ¿no? Sí. Realmente te das cuenta que se puede incidir mucho más de lo que nos pensamos, ¿no? Y al final, a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, una industria, ¿no? que quiera hacer eso, gazpachos, salmorejos, cremas de verdura, tortillas de patatas ya preparadas, hummus, guacamole, todas estas ofertas que nos estamos encontrando ahora que se pueden considerar un poco más saludables dentro de la alimentación rápida, ¿no? Pues hay una toma de decisiones desde que nosotros cogemos te voy a poner el ejemplo de gazpacho, de salmorejo, porque es lo que más he trabajado hasta ahora, ¿no? Desde que cogemos ese tomate que a lo mejor no es apto para una venta directa, ¿no? Que se llama un tomate de segunda, hasta que lo transformamos en un salmorejo o en un gazpacho, hay una serie de tomas de decisiones que si está involucrado alguien de nuestro sector, un dietista nutricionista, un tecnólogo de alimentos, pues puede llevar a un producto mucho más saludable que si no. Por ejemplo, simplemente el qué tecnología utilizar para conservar este producto, ¿no? A día de hoy pues tenemos pasteurizados muy diferentes, tenemos altas presiones, tenemos pulsos eléctricos, tenemos autoclaves, tenemos una serie de tecnologías que nos permiten conservar los alimentos y tomar la decisión adecuada con respecto a qué tecnología utilizar, cómo ponerle etiquetado también, cómo elegimos los etiquetados, qué envase utilizamos. Son una serie al final de lecciones que facilitan o que hacen que los consumidores puedan tener al final pues, productos más saludables. El cómo ellos son capaces, que es lo que tú decías, cómo ellos son capaces de elegir estas mejores opciones, esa es la clave y esa es lo complejo, ¿no? Porque al final, pues bueno, no somos... La gente generalmente ¿no? Pues no es experta y ni puede tirarse una hora en el supermercado mirando etiquetado o tal. ¿Qué es lo que hacemos a día de hoy? Tenemos aplicaciones o seguimos Instagramers que nos dicen esto o lo otro. Pero es verdad que a mí me gusta siempre invitar al sentido común, conocimiento y sentido común. Al final, para poder tener una buena elección alimentaria, no es tan complejo, pero sí que es verdad que necesita un cierto grado de implicación, que no nos venga otro a decirnos lo que es lo más saludable, identificarlo nosotros, ¿no? Mirar cosas básicas como es un listado de ingredientes, una etiqueta, o sea, un cuadro nutricional o una fecha de caducidad. Generalmente olvidarnos del frontal. El frontal de una etiqueta no nos da la información del producto, como tú bien sabes. Sí, en el frontal realmente lo que vamos a encontrar son como los mensajes más llamativos que quieren que nos enganchen y que nos fijemos en ese producto, ¿no? Yo siempre doy el mismo consejo, ¿no? Dale la vuelta al envase. Exacto. O sea, porque detrás es donde tú vas a empezar a encontrar. Es verdad que ahí, pues mucha gente ¿no? dice, bueno, le doy la vuelta, pero aquí qué veo, ¿no? Si no sé interpretarlo, ¿no? ¿Qué consejos nos daría para que las personas que nos están escuchando supieran, ¿no? En qué puntos me fijo más importantes y cómo... Pues mira, el listado de los ingredientes es bastante rápido de identificar una vez que sepamos qué es lo que estamos buscando, ¿no? Los ingredientes se ordenan de más cantidad a menos cantidad. Por tanto, si el primer ingrediente que vemos es el azúcar o el agua, pues ya sabemos que ese es el principal ingrediente que tiene el producto que estamos eligiendo. Y eso ya nos va a dar muchísima información con una lectura muy rápida, ¿no? Luego a veces vienen los porcentajes, pues también nos podemos guiar por los porcentajes del alimento. Luego, ¿qué hay dentro de ese alimento? Si yo me espero un alimento, pero luego me pongo a leer los ingredientes y la mitad de ellos son cosas que no puedo pronunciar o que no me espero que estén dentro de ese alimento, pues ya también puedo sospechar, ¿no? Entonces es verdad que esas son pautas muy sencillitas a la hora de leer un listado y poder interpretarlo, que a lo mejor pues, nos puede ayudar. Siempre los etiquetados deben de ser y los ingredientes deben de ser lo más limpios posible. Ingredientes que sepamos que están ahí, que queremos que estén ahí y ya está básicamente, ¿no? Y luego si queremos dar un pasito más, pues podemos irnos a leer la composición nutricional y antes veíamos solo las calorías, ¿no? Pero ahora sabemos que también pues podemos mirar azúcares, podemos mirar proteínas, fibra, muy importante, se nos olvida cuando miramos la etiqueta.
También el contenido en fibra, ¿no? Porque la fibra ayuda a amortiguar los azúcares que pueda haber presente en un alimento, ¿no? Dicho un yogur, un zumo o algo así. Entonces también pues fijarnos que tenga más de 1 o 2 gramos de fibra, que tenga siempre pues por la cantidad que nos comemos menos de 4 o 5 gramos de azúcares, depende del alimento que sea. En fin, esto sería como un poquito más darle ahí una vuelta de tuerca, pero que merece la pena buscar también por ahí. Sí, sí que merece la pena, ¿no? Por lo que comentaba antes, tenemos dos opciones, ¿no? O somos nosotros los responsables de aprender a leer esas etiquetas o seguimos dándole el poder a la industria alimentaria, a la publicidad o a cualquier aplicación, ¿no? Claro. Esto es muy interesante porque al final cómo nos alimentemos depende de nosotros. No podemos echarle la culpa a los demás, ¿no? Hacia afuera. Entonces, podemos aprender de una forma más o menos sencilla, ¿no? Yo, por ejemplo, la consulta lo uso bastante, ¿no? Y es uno de los pilares en los cuales nos sostenemos, ¿no? A la hora de hacer un proceso de acompañamiento. Y siempre lo expreso de esa forma, ¿no? Intenta que no sea una aplicación, que no sea la publicidad la que te guíe a la hora de hacer tus elecciones. Es curioso cómo en un inicio, no sé si tú opinas lo mismo, ¿no? Las malas de toda la película eran las grasas, luego han sido los azúcares. Estoy segura que dentro de un tiempo será la sal, ¿no? Esto va cambiando, sí. Exacto, ¿no? Y es verdad que son como 3 ingredientes, ¿no? La grasa, el azúcar y la sal, que muchas veces están presentes en muchos alimentos ultraprocesados para potenciar el sabor, ¿verdad? Hablando del azúcar, bueno, me gustaría hacer un inciso de que las grasas no son malas, ¿no? Las grasas las necesitamos, lo que sí que tenemos que aprender es a elegir qué tipo de grasa necesita nuestro cuerpo para funcionar bien, ¿no? Pero hablando del azúcar, me gustaría tocar el tema de los tipos de nombres de azúcar, ¿no? Existen como 52 nombres diferentes y claro, la gente puede decir, ¿cómo voy a aprender 52 nombres diferentes a la hora de poner un etiquetado, ¿no? Pero sí que es muy interesante, ¿no? Porque se nos puede colar, ¿no? Con otros nombres que no ponga solamente azúcar. Claro, a día de hoy, como lo que se intenta a nivel estratégico es poner sin azúcares añadidos y todo el mundo pone 0% sin azúcares añadidos, pero al final sabemos que el consumidor quiere ese sabor dulce al paladar, porque si no, no lo va a comprar o no va a volver a repetir, pues hay muchas maneras, tipo almidones, tipo maltodextrinas, tipo edulcorantes, etcétera, etcétera. Ahora, Que sí. tú nos puedes comentar más del listado también seguro, pero claro, al final es una manera de seguir dándole al paladar lo mismo de otra manera, con un etiquetado que ponga sin o que ponga 00. Pero claro, al final el problema se perpetúa porque tenemos que cambiar el paladar, es lo que tenemos que cambiar, porque es que además si nuestro paladar y cerebro entiende que está tomando un dulce, va a reaccionar al final también de una manera parecida a si le estás dando ese azúcar, ¿no? Y todo esto lo ha provocado la retirada de las grasas, como tú bien decías, porque al final, ¿qué es lo que le pasa a un yogur? Si tú a un yogur le quitas la grasa, ¿en qué se queda? En algo que tienes que completar de alguna manera. ¿Y cómo lo completas? Pero si es que la grasa que tenía no era mala. O sea, aparte que la diferencia en grasa, en porcentaje, entre un yogur desnatado y un yogur entero es ridícula. Pueden ser 2 gramos de grasa. 2 gramos de grasa. O sea, es muy poco, ¿no? Lo mismo pasa con una leche desnatada y así. La diferencia es muy poca, pero en cambio lo que le tienes que añadir para suplir es mucho. Es mucho. Entonces, Sí. es verdad que ahí tenemos un caos y ahora, pero claro, le quitas la grasa, le tienes que añadir las vitaminas que son liposolubles, como la vitamina D, la vitamina A, y al final, pues tienes estos etiquetados tan complejos y estos alimentos tan desnaturalizados. Que si te paras a razonarlo y a ser sensato, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿qué sentido tiene quitarle la grasa a un yogur para meterle un montón de ingredientes que van a ser al final perjudiciales, ¿no? Porque al final, pues el azúcar en exceso nos puede perjudicar en nuestra salud, pero es que los edulcorantes, al nivel de microbiota, ¿no? De flora intestinal, de daño intestinal, hacen mucho daño también, ¿no? Se ha observado como, pues, antes, ¿no? Los diabéticos, no, fuera azúcar y tenemos que tomar edulcorante, ¿no? Pues también se ha observado esa evolución en su microbiota y cómo a la larga le puede hacer más daño que beneficio, ¿no? Entonces, lo que tú hablabas, ¿no? El umbral de la tolerancia al dulce que tenemos, eso es lo que hay que reeducar. No es que
quite el azúcar y meta otro ingrediente que siga manteniendo ese umbral, ¿no? E ir reeducando poquito a poco e ir bajando esa tolerancia al dulce. La verdad que el tema del etiquetado es muy importante y es algo que todos los consumidores tienen derecho, porque esto es un derecho realmente, a saber y a conocer, ¿no? Sí. Si estamos jugando y no sabemos las reglas del juego, tenemos muchas más posibilidades de perder la partida, ¿no? Pues eso es lo que pasa cuando entramos en un supermercado y no sabemos las reglas del juego, ¿no? Pues claro, nos van a ganar. Cada 2 por 3 se van a colar alimentos y productos en nuestro carro que dices, esto creo que es saludable porque me lo han dicho, porque lo he visto en la tele, pero realmente tú lo sabes. Ahí es donde yo creo que hay que invertir, ¿no? Y que, aparte de que se invierta desde fuera, es cada uno el que tiene que tomar esa responsabilidad, esa decisión. Sí, porque luego yo creo que la gente, que no nos estamos encontrando bien, o sea, si todas las elecciones estuvieran siendo acertadas, nos estaríamos encontrando generalmente mucho mejor. Aquí nos metemos en un aspecto un poco más, a lo mejor, filosófico, pero es que la reflexión un poco de todo esto es que al final nos estamos dejando llevar a la hora de las elecciones, no somos conscientes de lo que comemos, de lo que elegimos, no paramos en ningún sentido, no paramos de comer, no paramos de trabajar, no paramos de pensar, no paramos de criar y al final creo que la sociedad no está, o sea, no vemos una sociedad sana y contenta ahí fuera, ¿no? Entonces, lógicamente, algo ahí está fallando, algo ahí está fallando. Yo creo que hemos perdido la desconexión con nuestro cuerpo, ¿no? Vivimos en un automático y todo el rato nos dicen lo que tenemos que hacer, las veces que tenemos que comer, los horarios, o sea, todo está como muy encorsetado, ¿no? Aquí es donde tú tienes que estar, ¿no? Pero en el momento que tú tomas conciencia y de repente dices, bueno, voy a empezar a replantearme, por ejemplo, los horarios de las comidas, ¿no? ¿Por qué esa recomendación de tengo que comer 5 veces al día? Claro. ¿Qué sentido tiene, no? A lo mejor mi cuerpo no necesita 5, necesita 1 o ninguna o 2, ¿no? Esa escucha que cuando somos bebés realmente nacemos puros, como yo digo, ¿no? Un bebé sabe perfectamente cuándo comer y cuándo parar de comer, y por mucho que lo fuerces no va a abrir la boca, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando nos sentamos, o sea, ese bebé lo sentamos en la mesa y empezamos a darle de comer, le estamos dando de comer, no le estamos dando el permiso de que siga escuchándose, ¿no? Entonces, claro, vamos desvinculándonos de ese origen, de esa escucha, de la secreción hormonal, la hormona del apetito, la hormona de la saciedad, y vamos introduciéndonos en un mundo de imposiciones, ¿no? No es que es la hora de comer, pero en ningún momento me voy a plantear si tengo hambre o no tengo hambre. O comer cuando no tengo hambre, porque es la hora de comer, al revés, ¿no? Eso es, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto, ¿no? De esa desvinculación de la escucha del cuerpo. Pues mira, has dicho una cosa muy interesante que yo nunca la había pensado así, pero me ha encantado, y es lo del bebé, porque ha hecho la definición de animal. Al final, sí. Bebé es un animal. Un animal, tal y como el bebé tú has descrito, el animal fisiológicamente come cuando tiene hambre, caza, cuando tiene hambre el que caza, ¿no? Busca su alimento cuando tiene hambre y cuando no. Y cuando está enfermo, por ejemplo, no come, se sabe perfectamente. Los animales cuando enferman, cuando tienen fiebre, no comen para recuperarse, ¿no? El animal, el ser humano, tiene ese mecanismo fisiológico de manera evolutiva. ¿Por qué lo tiene el animal? ¿Por qué lo tiene el bebé? Porque nos hemos desarrollado así. Nosotros llevamos en esta sociedad moderna llena de la era industrial que se llama 2-3 generaciones, pero durante 100.000 generaciones hemos sido cazadores-recolectores. ¿Qué eran los cazadores-recolectores? Comían cuando podían y lo que podían. ¿Qué es lo que le ha pasado a la fisiología humana durante esos años? Que se han desarrollado mecanismos de ahorro de reserva y consumo de reserva durante ese tiempo. Entonces, al final, durante ese tiempo, durante esas generaciones, no había alimentos. O sea, el ser humano no está preparado para tener alimentos 24 horas disponibles y además de las características de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, hemos roto, nos hemos desconectado con esa un poco tradición natural y fisiológica ancestral que teníamos de parar el organismo, dejar de comer. Ahora, bueno, eso lo podemos llevar a las modas del ayuno, ¿no? Pero es que me da rabia llamarlo moda porque no es una moda, es historia, es fisiología,
es naturaleza, es religión. Las religiones también, muchas religiones, y todas las religiones incorporan alguna forma de ayuno como método de depurar cuerpo y mente, ¿no? Es que esas paradas son estrictamente necesarias, o sea, tan necesarias o más que la alimentación, ¿no? Tenemos que parar. Por eso hay algo de positivo en todo este tema de ahora de la moda de los ayunos. Estaría bien pues coger un poco lo positivo de esta fisiología y no guiarnos solamente por las 4 dietas que están haciendo los famosos y que están diciendo, ¿no? Y además hay mucha ciencia detrás. Ahora si quieres hablamos un poquito de la ciencia de esto porque hay mucho respaldo científico también aquí detrás. Sí, el ayuno, bueno, pues como tú dices, ¿no? A día de hoy es como que se ha puesto de moda, ¿no? El ayuno me va a ayudar a adelgazar, el ayuno Claro. como herramienta que realmente no está dirigido hacia ahí, ¿no? Y se está mal usando en muchos sentidos, ¿no? Y en muchas situaciones. El descanso digestivo es muy importante, entre otras cosas, pues para poder limpiar nuestro tubo digestivo, reparar los daños que se ocasionan cuando hacemos una digestión, problemas de mala absorción, de permeabilidad intestinal, que la microbiota también esté en equilibrio. Porque cuando estamos en descanso digestivo se activa el complejo motor migratorio, que son como, bueno, como los limpiadores del tubo digestivo, ¿no? Yo me lo imagino que salen ahí con sus escobas, su tal, y lo dejan todo a punto para que en la siguiente digestión todo funcione bien. Entonces, si estamos todo el rato comiendo, no estamos dando el tiempo necesario para que eso se produzca. Entonces, a la larga, nos genera daño. Por eso, a nivel digestivo, creo que el ayuno intermitente típico de ahora, ¿no? que se está hablando, es interesante. Pero más allá del ayuno intermitente como nombre, ¿no? Es lo que tú hablas, ¿no? De escuchar el cuerpo y de realmente comer cuando tu cuerpo lo necesita, ¿no? Y de incluso ser conscientes de que puedo parar de comer de forma consciente para permitirme esa depuración, esa limpieza y bajar un poco la inflamación a través del ayuno. Bueno, y hablando de los ayunos, ¿no? Muy conocidos, los que más se conocen, ¿no? Son el ayuno intermitente de 12, 14 o 16 horas, ¿no? Es como los estándares que se han vendido y que toda la población más le llega a la población. ¿Qué opinas de estos tipos de ayunos? ¿Qué tipos de ayunos son interesantes? ¿Qué recomendaciones les daría a una persona que quiera iniciarse en el ayuno? ¿Cualquier persona podría iniciarse en el ayuno así sin más? Cuéntanos un poco. Claro, esta es otra. Cada vez que viene una moda no se tiene en cuenta si es para todo el mundo esa moda o no. El amimefунcionismo o la dieta de mi prima son aquí la norma, ¿no? Pero es verdad que, mira, con respecto al ayuno, primero, como todo, ¿no? O sea, el ayuno no es para todo el mundo. Hay una serie de contraindicaciones, pero la principal es que no haya un trastorno de la conducta alimentaria de base. Porque si alguien está teniendo un problema a la hora de cómo se relaciona con la comida, el hecho de que juegue con el no comer y el comer es un peligro. Entonces yo creo que esto es, antes de iniciarnos en este tema, es súper importante que quede claro, ¿no? Trastornos de la conducta alimentaria alejados de cualquier tipo de ayuno. Luego ya hay enfermedades más específicas, renales, hepáticas, pero ya para ayunos más prolongados, ¿no? El que más se conoce efectivamente es el ayuno intermitente, que está mal llamado porque realmente es una restricción temporal de alimentos, que es como se llamaría y cómo se llama si queremos buscar bibliografía. Cuando buscamos artículos científicos y demás, la manera correcta es time restricted feeding, que es como es restricción temporal de alimentos, que sería restringir la alimentación durante 12, 14, 16, incluso 18 horas. Bien, ¿cuál es mejor? Que esto me lo preguntan un montón. ¿Qué es mejor, 12 o 18? Y al final, si miramos lo que nos dice la evidencia científica, no se ha demostrado que sea mejor 12 ni 18. Con 12 horas, a partir de 12 horas, todo lo que se haga desde 12 hasta 16, 18 parece ser demasiado. Está bien y genera unos ciertos beneficios como los que tú has contado del reposo digestivo, los beneficios para la microbiota intestinal y algunos otros que ahora comentaremos también, pero es importante que se adapte a lo que uno socialmente puede hacer. También la siguiente pregunta, después de qué es mejor, 12, 14, 16, 18, que la respuesta es entre 12 y 16, lo que a ti te funcione mejor,
porque a partir de 12 ya hay un beneficio. Y la segunda pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Saltarme la cena o adelantar la cena o el desayuno o retrasar el desayuno para poder dejar esa hora, ¿no? Y bien, ahí también es verdad que la mayoría de los estudios que dicen que lo mejor sería adelantar la cena porque por la mañana es cuando tenemos el metabolismo más activo y la regulación de la insulina y de la glucosa funcionaría, sería más efectiva y mejor si hiciéramos esa parada por la noche, que cuando el metabolismo tiende a ralentizarse, los ciclos hormonales, etcétera. La realidad es que los estudios se han hecho en países como son Estados Unidos o el norte de Europa, donde la gente cena pronto. Entonces es fácil. Tú ese estudio lo realizas en España y la adherencia sería muy baja, porque a nosotros la cena, pues tú sabes, es un momento importante para nosotros a nivel social, familiar, etcétera. Entonces es verdad que los estudios que se han hecho entre españoles o cuando se han cuestionado un poco los españoles, nos cuesta menos retrasar el desayuno. Entonces sí que es verdad que es muy importante a la hora de decir, bueno, ¿qué es lo mejor? Bueno, ¿qué es lo que tú vas a poder hacer más fácil? Eso es muy importante. Vale, entonces así a modo de resumen diríamos que entre 12 y 16 elijamos o vayamos evolucionando lo que vayamos sintiendo. Empieza por 12. Eso es lo que yo diría también, ¿no? Vamos a empezar por 12 y ya 13, o sea que no tiene que ser 14, o sea que si llega y si un día por lo que sea no puedes hacerlo, no pasa absolutamente nada. Claro, claro. A veces también es que, ay no, es que hoy de repente he roto el ayuno. Claro, bueno, vamos a ir escuchando. No puedo ir a desayunar, no puedo ir a cenar porque ¿qué estoy haciendo ayuno intermitente? ¿No? Entonces ya nos estamos metiendo en el modo dieta. Exacto. Parón de mi vida. No. Hagas lo que hagas para buscar tu salud, tiene que ser parte de tu vida, no un parón de tu vida. Sí, yo observo muchas veces, ¿no?, cómo queremos imponernos ese ayuno y a veces el ayuno llega de forma natural. Cuando empiezas a escuchar tus señales de apetito, de saciedad, empiezas a comer solamente cuando realmente lo necesitas, como de repente empiezas a comer menos veces al día y menos cantidad. Por lo tanto, al empezar a escucharte, hay personas, por ejemplo, que desayunar, ¿no?, que es el romper el ayuno nocturno, sin ni siquiera plantearse si tienen hambre. Sí. No, yo es que me levanto con el automático, mi café, la tostada. Y claro, yo en consulta lo pregunto muchas veces, ¿pero tienes hambre cuando te levantas? Y es como, pues yo creo que sí, ¿no? Entonces, claro, cuando empiezas a trabajar todo eso, te das cuenta cómo el ayuno puede llegar solo realmente, ¿no? Entonces, no sé qué opinas de esto, si es mejor empezar un ayuno de esta forma o podemos empezar directamente con 12 horas y ya está, cualquier persona. A ver, desde luego lo ideal y lo primero debería ser cambiar tu alimentación, no empezar un ayuno. Entonces, cambias tus hábitos, cambias tu alimentación, te planteas, te escuchas, oye, ¿cuándo tengo hambre? Generalmente, esto a lo mejor es un poco categórico, pero están los búhos y las alondras. Están aquellos que tienen más hambre por la noche y aquellos que tienen más hambre por la mañana, ¿no? En general, esto es como muy generalista, pero siempre hay alguna preferencia, ¿no? Entonces, identificar esto, como tú bien haces en consulta, es súper importante y ya incluir tu ayuno, si es que lo quieres incluir dentro de este cambio de hábito y dentro de este cambio en tu alimentación, pues lo incluyes en tu rutina teniendo en cuenta, por supuesto, cuando tú tienes más hambre y cuando tú tienes menos hambre, ¿no? Si te esfuerzas a hacer un ayuno intermitente en los momentos en los que más hambre tienes, pues también va a ser un desastre y va a ser un estrés para el organismo, ¿no? Y aquí lo que se trata un poco es de todo lo contrario. Sí. En este sentido también desmitificamos un poco el tema del desayuno, ¿no? Como no, el desayuno es la comida más importante del día. No. Lo más importante es cómo sea tu alimentación durante todo el día, durante toda tu semana, durante toda tu vida, ¿no? No estamos hablando de que tu energía vaya a depender de una comida solamente. Y a colación un poco de lo que estábamos hablando antes con la industria alimentaria, nos han vendido que tenemos que desayunar y encima una serie de productos que tampoco que sean los más sanos del mundo, ¿no? Entonces, es verdad, yo por ejemplo no desayuno. No desayuno, pero no desayuno de forma natural. Desde que era pequeña me acuerdo que venga la leche, y yo era como, ¿cómo puedo escaparme de este momento? Me quería ir al colegio sin tomarme nada. Claro. Y claro, ahora ya, bueno, llevo muchos años, ¿no?, escuchándome y, bueno, a lo mejor me da hambre a las 12, 12 y media. ¿Qué hago? Adelanto la comida. Claro. ¿Y cómo es ahora? ¿Qué más da que me coma un plato de lentejas a las 2 o a las 12 y media? Si yo ya tengo hambre a esta hora, ¿no? Al final, por eso te decía que muchas veces sale de forma natural cuando empezamos a escucharnos.
Me gustaría que nos contara un poco qué beneficios tiene hacer este tipo de ayuno. Pues mira, además o sea, yo te quiero hablar no solamente de este tipo de ayunos más cortos, porque son, sino también otro tipo de ayunos que hay más largos, donde cuantos más largos son los ayunos, controlados por supuesto, mayores son los beneficios, porque este mecanismo ancestral que yo te comentaba de no comer cuando no hay alimentos disponibles hace que nuestro cuerpo sea capaz de coger la grasa y obtener el combustible de manera eficiente de las grasas, ¿no? Entonces, cuando esto se activa, realmente después de un día, incluso dos, no comiendo o comiendo muy poquitas calorías. De ahí que esto se llama entrar en cetosis, ¿no? Empieza a consumir cuerpos cetónicos, que es lo que se libera de las grasas. Y ahí hay una serie de beneficios muy amplios que nos ofrece el ayuno, ¿no? Aquí entra dentro la autofagia, también que es un mecanismo que tienen las células de regenerarse, de reciclarse, y todo esto ocurre después. Se ha visto que con un ayuno corto de 12 y 16 horas se puede iniciar la autofagia y haber cierto beneficio, pero son ayunos más largos los que permiten también obtener todo este tipo de beneficios. Entonces, los beneficios son amplios y en función del tipo de ayuno que estemos haciendo, pues podemos obtener uno o podemos obtener otro. En general, en términos de prevención de enfermedades, a nivel inflamatorio, también. Luego hay algunos ayunos que se están utilizando, algunos ciclos de ayuno en oncología, que si quieres ahora también pues los podemos comentar, pero ya entraríamos dentro del mundo de los ayunos un poquito más prolongados. A mí los que más me gusta prescribir en consulta antes de empezar ninguna dieta o ningún cambio de alimentación, ningún cambio de patrón, es, pues precisamente por lo que estamos hablando, es hacer un parón, pero un parón de 5 días. O sea, voy a parar durante 5 días de comer, no radicalmente, como se hace en algunas clínicas, en las que sí que se hace, no solamente 5, sino que se hace 14, 21 días, porque fisiológicamente estamos preparados. Con la reserva de tejido adiposo que solemos tener la media, se puede ayunar perfectamente durante este número de días, pero es verdad que la sociedad a día de hoy no está preparada para hacerla en casa, por eso esto no lo recomendamos en casa. Pero sí que es verdad que a base de caldos, de puré, de gazpacho, de algunos jugos de fruta, con muy poquitas calorías, sí que se pueden, entre unas 300 y unas 500 calorías al día, se pueden activar mecanismos de autofagia que regenera, que recicla, que es donde, y ahí están todos los procesos de, podríamos decir, rejuvenecimiento celular, para que nos entendamos, ¿no? Empiezan a ocurrir. Y de ahí, pues toda la prevención de enfermedades que están derivadas del envejecimiento, porque la mayoría de las enfermedades que hay a día de hoy también están derivadas de que somos más longevos. Entonces, si de alguna manera podemos regenerar nuestras células, pues podemos prevenir todas esas enfermedades, ¿no? Enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, cáncer, Alzheimer, etcétera, etcétera. Entonces, ayuno de entre 3 y 5 días, yo lo aconsejo siempre en consulta, por supuesto, guiados por un profesional, siempre, y se pueden obtener bastantes beneficios, ya no solamente de los que estamos hablando, sino también de esta parada, de este recuperar un poco el paladar. Nos damos cuenta que después de estos días el paladar también lo reentrenamos un poco a los sabores, ya no necesitamos tanta comida, nos damos cuenta de que necesitamos muchísima menos comida. A mí también me gusta hacerlo, yo he experimentado incluso algunos comerciales que hay por ahí para ir probando y tal, y te das cuenta de eso, ¿no? Que comemos mucho más de lo que necesitamos y que no, pues, nos viene muy bien hacer como ese tipo de paradas. Luego están estos ayunos que se están haciendo ahora en oncología, que esto a modo de comentario entre nosotras, pero que tampoco animaría a ninguno de nuestros oyentes a hacerlo solo en casa, pero para que vea un poco la... Sí, ese tema es muy interesante, ¿no? Como este tipo de ayunos, siempre guiados, acompañados, ¿no? Como cualquier otra terapia, ¿no? Se puede usar pues, para acompañar y para mejorar, ¿no? el proceso, pues, por ejemplo, de alguna enfermedad como puede ser el cáncer. La verdad que es muy interesante y es una herramienta más, pues no solamente de terapia, sino también de prevención, ¿no? Al final estamos sobrealimentados, ¿no? Y en este sentido nos damos cuenta cómo nuestro cuerpo nos está expresando, oye, que es que me estás sobrealimentando, que estoy generando inflamación, que estoy generando enfermedad, ¿no? Y claro, el estudiar las vías de, bueno, pues restringo alimentación
y veo cómo mi cuerpo solo se regenera, baja inflamación, previene enfermedades, incluso mejora la respuesta a un tratamiento como puede ser la quimioterapia, ¿no? Es curioso, pero realmente es muy de sentido común también. O sea, estamos sobrealimentados y aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Volver a ese origen para regenerar nuestro cuerpo y para volver a ponerlo donde realmente tenía que estar. La verdad que es muy interesante y creo que es una vía que se debería de abrir, ¿no?, en todos los hospitales. Muchas veces en oncología se sigue escuchando el tema de no, come lo que quieras, aquí no hay ningún problema. Yo llevo a muchos pacientes oncológicos, me especialicé en su momento en nutrición en paciente oncológico y hice un estudio también de investigación en este sentido. Y me da mucha rabia realmente cuando te llegan los pacientes a la consulta, un paciente oncológico que está fatal, con su microbiota destrozada, diarrea, desnutrido, ¿no? ¿Cómo puede ser que la recomendación sea come lo que quieras, ¿no? Es terrible. Yo ahí no lo logro entender. Yo sé que al final un médico y un oncólogo es que no tienen tiempo. O sea, ellos, su especialidad son los tratamientos farmacológicos y lo hacen de 10. Sí. Pero que la alimentación ayuda también está más que demostrado. Y en España, ¿sabes lo que pasa? Que vamos un poco a la cabeza porque ya en otros países, desde luego, las recomendaciones nutricionales en oncología son claras y hay decálogos, ¿no? Lo que pasa es que en España, un poquito, ¿cómo vamos? Sí, bueno, la presencia también del nutricionista, lo que Claro, hablábamos claro. antes, ¿no? En el sistema público, etcétera, ¿no? Sí. Es verdad que, bueno, mucha gente se lo puede permitir y viene a la consulta privada y empiezan un poco ese proceso y se dan cuenta también cómo de repente se mejora incluso el uso de probióticos, ¿no?, para regenerar la mucosa gástrica o la mucosa intestinal, mejorar esa microbiota que se daña con la quimioterapia Claro. y con todos los tratamientos que se toman, esas diarreas que muchas veces pues, al final generan desnutrición, ¿no?, porque por una mala absorción, permeabilidad intestinal. Como haciendo un buen tratamiento con la alimentación, no comiendo todo el rato, ¿no? Claro. Teniendo muy en cuenta el tema de guardar los descansos digestivos, mínimo 12 horas, lo que hablábamos. Luego, también, perdóname que te interrumpa, pero es que no quiero que se me pase. Hay otro tipo de ayuno que también es interesante, independientemente del de las 12 horas, que parece que es el que está más de moda, que es el ayuno intermitente meramente, que es el 5-2, que es dejar 5 días comiendo y 2 días sin comerlo. Puedes intercalar, ¿no? O comiendo muy poquitas calorías, 300, 500 calorías. Que esto también es interesante para tener la experiencia de un día completo comiendo menos, no solamente una noche y una hora, ¿no? ¿Qué le diría a una persona que de repente dice, venga, voy a hacer el 5-2, ¿no? Voy a intentar estar un día entero sin comer o comiendo muy poquito. Esa persona, ¿no?, cuando está, supongo que antes de empezar ya puede empezar a ponerse nerviosa, ¿no? Incluso, Sí. no voy a comer, y como que tu mente empieza a mandarte señales Sí. de De no, pánico. vas a pasar hambre, ¿no? Lo vas a pasar realmente mal. ¿Qué recomendaciones le darías para que lo lleve mejor? ¿Qué debe de hacer esa persona para prepararse el momento antes de iniciar un ayuno? Mira, yo siempre les digo, porque no sé si a ti te pasa, pero a mí en consulta, ahora es verdad que paso muy poquita consulta, pero algo que me pasaba mucho era que cuando venía a la consulta siempre me decían, bueno, me acabo de comer un paquete de patatas fritas o me acabo de hinchar no sé qué, porque como sé que voy a empezar, pues vaya a ser que me falte algo, ¿no? Entonces yo siempre, cuando voy a iniciar en un ayuno, sea de un día o de 5 días, siempre digo, a ver, tienes toda tu vida por delante para comer. Todas las horas del día. Porque un día o 5 días comas menos, no pasa nada. Tu cuerpo está preparado para eso, ¿no? Los pingüinos y los animales, la naturaleza, hibernan y ayunan. Y no les pasa nada. Seguimos, no nos hemos extinguido precisamente por eso, ¿no? Entonces, pues bueno, es verdad que el saber, bueno, es muy animal, ¿no? Pero también es verdad, el saber que solamente es un periodo de tiempo y que es en tu beneficio. Luego también hay gente que le gusta el reto. Esta gente que está más en el miedo, le puedes decir más eso, ¿no? No te preocupes, que solo un día, son 5 días, y luego tú vas a volver a comer todo lo que tú quieras, ¿no? Y es como, bueno, venga, vale. Y está la gente que le gusta el reto, pero es que no quieres retarte, no quieres retar a tu cuerpo a ver qué es capaz de hacer. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde puedes llevar? ¿Sabes la cantidad de beneficios que puedes llegar a sentir? O sea, yo lo que más me gusta de este tema es cuando me viene la gente y me dice, Ana, he sentido una energía Eso es cierto. que no había sentido hasta ahora.
Es increíble cómo yo me pensaba que la comida era lo que me daba la energía y no. O sea, nuestro mecanismo, tú imagínate que este mecanismo ancestral y animal hiciera que tú te quedas sin energía cuando te quedas sin comer. No podrías cazar. Nos hubiéramos extinguido. No podría. Nos hubiéramos extinguido realmente. Exactamente. Claro. Entonces, no, al revés. Para que tú puedas cazar, tener esa adrenalina, tener esa fuerza. Es un mecanismo fisiológico, ¿no? De hecho, es fácil de comprobar eso, ¿no? Como cuando comemos sentimos como que nos quedamos sin energía. Yo eso lo experimento cada día, ¿no? Porque como he comentado antes, no desayuno, pero no desayuno porque no tengo ganas de comer, ¿no? Y intento ser fiel a mi apetito y a mi saciedad, ¿no? Y observo cómo de repente, 12:30, 1, a la hora que me dé de hambre, ¿no? Como y mi cuerpo hace ¡bum! Y me baja la energía realmente. Entonces es muy contradictorio con lo que nos están vendiendo, ¿no? De hay que comer para tener energía, para poder funcionar, para que tu cerebro funcione, ¿no? Y como cuando lo hacemos al revés, se experimenta una elevación de esa energía, ¿no? Y un poderío, como yo digo, que puedes con más cosas. Es intercalar entre momentos en los que no se come o se come un poquito para poder un poco activar esa energía natural y luego cuando comes, porque, ojo, no estamos hablando de que no hay que comer absolutamente nada, ¿no? Es precisamente el jugar con estos momentos de no comer bien un día o 2 días, 1 hora, 5 días y luego cuando comes, que la comida que comas sea comida que te nutre, no comida que te está robando energía, ¿no? Como pasa con los alimentos hipercalóricos, los aditivos, los azúcares, que al final lo que hacen es robarte energía por esas digestiones tan pesadas que tienes que soportar, ¿no? Entonces al final es el alimento que te dé energía, alimento que te nutra y luego el descanso. Claro, esa era la pregunta que te quería hacer ahora, ¿no? Estamos hablando de ese descanso, ¿no? De no como, ¿vale? Pero cuando rompemos el ayuno, tampoco vale romperlo con un paquete de magdalenas, ¿no? Evidentemente, porque puedo restringirme durante un tiempo, pero el resto cuando como. Claro. ¿Qué recomendaciones nos daría en ese momento, ¿no? Es decir, venga, rompo el ayuno, ¿qué como? ¿Cómo me lo como? Y también qué cantidad, porque si de repente me meto en el cuerpo una barbaridad de comida, pues claro, evidentemente también... Pero es que ahí la importancia de la escucha. Durante esos días tú ya has debido aprender a escucharte y a saber cuándo tienes hambre y cuándo no tienes hambre. Has debido, ¿no? Esa es un poco la tarea. Entonces, cuando tú vuelves a comer, primero que tienes que comer alimentos que sean ligeros, que a ser posible cocinados, que estén un poco predigeridos para que el estómago haga el menor esfuerzo posible, ¿no? Y poquita cantidad. Escuchar a tu cuerpo el cuánto debo comer, te lo debe de decir tu cuerpo. Empiezas a comer un poquito, masticas bastante bien, ¿estoy saciado? Sí, no, vale, ¿sigo o no sigo? Y cantidades pequeñas, ¿no? En cualquier caso. E ir poquito a poquito creciendo y aprovechar la inercia de lo conseguido, ¿no? Claro. Porque si al día siguiente ya te comes algo así como muy graso, muy hipercalórico, muy hipertal, aparte de que te va a costar, yo creo, ¿no? O si no es que no te estás escuchando nada. Y no aprovechas la inercia de lo positivo conseguido, ¿no? Antes de terminar, yo quiero hacer referencia a tu libro, ¿vale? Ana Molina tiene un libro que yo quiero recomendar y quiero animaros a que os leáis porque es súper interesante, que se llama Lo saludable de los alimentos, ¿no? Aquí recoge un poco todo lo que hemos estado hablando también, ¿no? El ayuno, esa personalización, la individualización, ¿no? En la forma de comer, el escucharnos y bueno, yo creo que es un buen momento también para que lo conozcan y si quieres hablarnos algo sobre él brevemente y nos cuentas. Bueno, mi primer hijo, el libro, yo tengo 3, es un viaje de todo lo que hemos hablado de principio a fin, porque realmente este libro nace de cuando me vine a Almería y de las frutas y hortalizas de aquí de Almería las analizamos dentro de un proyecto con Coespal y con Cajamar. Las analizamos, vimos cuáles eran sus propiedades y fue un proyecto, la verdad, que súper bonito que lo recoge este libro y como un poco una transición de todas las propiedades y todas las enfermedades que se veían relacionadas con la alimentación y la importancia del ayuno también y recojo un poco un pequeño estudio que hice en una estancia de investigación en la clínica, ya no existe ahora, pero era la clínica
Hipócrates, que era un curotel en San Feliu de Guíxols, donde hice una estancia muy bonita, la verdad, y pude ahí ver cómo era posible hacer ayunos más largos sin morir en el intento, sino todo lo contrario. Entonces es verdad que este libro recoge un poco pues todo ese conocimiento. También hablo desde lo más tradicional, que es la dieta mediterránea, que también la comento y la analizo, hasta bueno, algo que se pueda ver un poco menos convencional como es pues esto, ¿no? El tema de los ayunos, incluso otros tipos de dietas menos convencionales también las analizo, ¿no? Pues la dieta cruda y vegana, la dieta, lo que se llama la dieta alcalina, la dieta paleo, hago como también un viaje a lo largo de los distintos tipos de dietas para poder ser crítica. Y luego lanzo una propuesta que llamé dieta crudimed en su momento, que era como un poco mezclar los beneficios de la dieta mediterránea con la dieta cruda y vegana, que también aporta pues, en cocina, ¿no? Mucho color y mucho sabor a través de hortalizas y frutas, sobre todo crudas. Qué bien. La verdad que es muy interesante todo lo que Te lo quito escribes de las allí. manos, este es para ti. Me encanta. Gracias. Y nada, os animo que si os ha interesado o interesa algún tema, pues que... En mi web lo pueden encontrar. Perfecto. Y todo lo que necesitéis de mí está en mi web. Muy bien, Ana, pues nada, muchísimas gracias por otra vez más Gracias por haber aceptado la invitación. Y nada, acabamos de comenzar contigo, con una amiga, con una compañera. Por muchos podcasts. Y para mí es un honor, la verdad, tenerte aquí. Muchas gracias. A ti.